Bueno, mucho se ha hablado en las últimas horas de cuándo prescriben las causas por abuso sexual. Todo esto a partir de la denuncia de este joven que denuncia a Jay Mamón de un hecho ocurrido cuando él tenía 14 años y cuando en el 2020 va a presentar la denuncia, algo que las víctimas hacen cuando pueden. Se encuentra con que había prescripto la causa y no se va a investigar. Directamente se cerró, ni siquiera se abrió. Por eso es que queremos entender cómo funciona la ley y entendemos también que este caso tiene que ver con una legislación vieja, pero la idea es que todos podamos entender qué dice la ley en estos casos, Claro, ¿no? y cómo son esos tiempos judiciales. Estamos en comunicación con Fernando Sicilia, él es abogado penalista y nos puede ayudar a entender cómo son estos tiempos. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buen Muchas día. gracias por la Bien. invitación. Estamos viendo y estamos todos haciendo cálculos, ¿no? ¿Cuántos años fueron? ¿Cómo se presentó? ¿En qué momento prescribió? ¿Cómo funciona para la justicia estos tiempos? Bueno, lo primero que hay que entender es el tema de lo que se llama ultraactividad de la ley penal. Es decir, nunca, salvo que sea más beneficiosa para el imputado, puede aplicarse retroactivamente una ley. Si los hechos ocurrieron previo al 2015, que es cuando se dicta la 27206, que es la famosa llamada Ley Piazza, que empieza a contar la mayoría de edad para efectuar la denuncia, todo lo anterior ya podría estar prescripto. ¿Por qué? Porque lo que se buscó con la ley Piazza era que no dependieras de un adulto para impulsar una acción penal. Pero ¿qué pasa? No se puede aplicar hacia atrás una ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ser, por ser violatorio del principio de legalidad, del artículo 18 de la Constitución. La ley tiene que ser previa para que vos te puedas motivar en la norma. Todo no puede ser ultraactivo. Muchas veces en cierto tipo de delitos no es simpático esto. Pero si no nos atenemos a las leyes, si no tenemos reglas, Sí. puede llegar a pasar que el día de mañana que vos criticaste a tal en el 2023, sale una ley en el 2024 y se te aplique retroactivamente. Bueno, eso no se puede. Por eso se toma la prescripción. Si los hechos fueron anteriores al 2015, se toma la ley anterior. Entonces comienza a correr la prescripción a partir del momento de los hechos. No importa si tenías la mayoría de edad o no, que es distinto a partir de la aplicación de la ley Piazza. Esto es cualquier causa que se inicie después del 2015, supongamos que, no sé, en el 2025, que han pasado más años, no hay una persona adulta denuncia haber sido víctima de abuso en su niñez, puede iniciar la causa y se puede seguir adelante. Lo anterior, Exacto, como en el caso de este joven, no. Claro, el tema es cuando vos cumplís la mayoría de edad. Ahora, el tema de la ley, otra vez, esto salió casualmente, nosotros hace un mes y medio lo veníamos discutiendo con dos colegas. El anteúltimo párrafo del artículo 67, lo que nos plantea, cuando habla de este tipo de delitos, el cuarto párrafo, nos plantea que dice, cuando cumpla la mayoría de edad, hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad, y formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes en forma anterior. Es decir, ahí podés encontrarle un truco, porque vos decís, la víctima sea mayor de edad, es un conector, Sí. y la víctima sea mayor de edad, y formule la denuncia, formule por sí la denuncia. Es decir, Sí. ahí te está dando una ventana que decís, bueno, está bien, la mayoría de edad es a los 18, pero si yo formulo la denuncia a los 20, debería empezar a correr el plazo de prescripción Claro. a partir de los 20, no a partir de los 18. Pero se toma jurisprudencialmente, el razonamiento que hicieron los jueces es que a partir de los 18 A años, partir de la mayoría. ahí empieza a correr la prescripción. Claro. Bien. Claro. Lo que es anterior a esa ley, lamentablemente, no, hoy lo que se hacen son los juicios por la verdad, que dicen, la causa está prescripta, pero vamos sin poder imponerle una pena a una persona para que el damnificado, la víctima, tenga una respuesta jurisdiccional sobre Una si hubo reparación culpabilidad para... o no. O sea, que se sepa qué pasó, pero aunque si es verdad, no, la persona no va a ir presa. Exactamente, no se le puede aplicar una pena. Es también un instituto bastante polémico el del juicio por la verdad, pues yo siempre digo, cuando abrimos puertas a delitos que nos indignan en cierta forma, después eso empieza a ser de aplicación en otros tipos de delitos y de acuerdo al poder político de turno se empiezan a aplicar las normas. Entonces yo creo que tenemos que vivir en un conjunto de reglas. Lo que hizo el doctor Candela, yo escuchaba de mano negra, etcétera, no, lo que hizo es, hay un imperativo categórico de la Corte Claro. que la prescripción tiene Se y tiene que debe dar, ser claro. declarada de oficio. O sea, primero tiene que ver si la acción penal está viva y después investigar el fondo. Lamentablemente, feneció la acción penal, no es imprescriptible, no es lesa humanidad,
No es Claro. un caso como el de Bruno Valves, en las cuales, a mí que me tocó intervenir en la masacre de Wilde como querellante, que era Mira. un caso ya supuestamente prescripto, pero era de agentes estatales, de Mm, violencia de agentes estatales. Claro. Estos no son imprescriptibles. Pero leyendo los antecedentes legislativos, los legisladores dan en cierta forma a entender que lo que buscan es que estos delitos no prescriben. Ahora, doctor, buenos días. ¿Por qué Y buenos días. estos delitos prescriben? ¿Podrías explicarnos, Fernando, por qué estos delitos tan aberrantes para un menor son delitos que sí prescriben? Porque no dejan, a ver, hay un catálogo, los delitos imprescriptibles al haber un plazo razonable para juzgarlos son lo que llamamos números clausus. Son los que la comunidad internacional acepta como imprescriptibles, como los casos y delitos de lesa humanidad, de genocidio, etc. Ellos están aceptados por toda la comunidad internacional. Acá hay una mezcolanza entre los derechos del niño, etc. Lo que se buscó con la ley Piazza, vos pensás que a partir del momento que cumplí los 18 años, vos sufriste un abuso a los 14, 12, 10, desde el 2015 hasta ahora, vos tenés desde los 18, te empieza a contar, y tenés 12 años más para... Claro, o lo sea, que pasa es que a hasta- veces con los tiempos que Claro. tiene la justicia parece mentira, pero pueden pasar 12 años. De hecho, ¿te acordás que con el caso de uno de los abusos, uno de los colegios marianistas, que ahí sí se pudo, era adulto cuando en realidad lo habían denunciado antes, pero creo que como hubo alguna intervención en la causa, se pudo juzgar tantos años después, que de hecho fue condenado el cura, pero... Pero digo, ¿habría o se podría buscar la manera de que haya algún tipo de, digamos, una vez que pasen los 12 años o el tiempo de la pena, que se pueda seguir adelante? Porque hoy la justicia no da una respuesta rápida, inmediata. Para un menor que quedan prácticamente imposibilitados de denunciar en estas condiciones. Y además expuestos a esto que decía el comunicado de Jay Mamón, que él va a evaluar además hacer una contrademanda por una extorsión. Sí, hay que ver si quizás eso sí, bueno, la verdad que el comunicado dejó bastante que desear cuando dice, bueno, el hecho pasó, pero a medias, la causa está prescripta. La verdad que Sí, no es porque sí es claro, en realidad es claro, acepta los hechos. Acepta los hechos. obviamente uno queda sobreseído, no se puede volver a juzgar esa conducta por la cual uno queda sobreseído, pero no es lo mismo quedar sobreseído Fíjate que el código hace una pequeña, parece una nimiedad, pero no, el código, excepto en los casos de prescripción, todas las otras causales de sobreseimiento, tiene que dejar a salvo que esto no afecta el buen nombre y honor de la persona imputada, no en los casos de prescripción. Obviamente también el legislador quiso decir con eso, dijo, bueno, por la propia inactividad del Estado vos te salvaste de la persecución penal, pero no tenés un sobreseimiento de fondo, no estamos determinando que no sos culpable o hay un margen de duda. Claro. ¿No? Fue por el mero paso del tiempo. Y, doctor, usted hablaba de una pequeña, que si yo no entiendo mal, como de una pequeña ventanilla que podría haber para reabrir esta causa. ¿Cómo es eso? Y nosotros lo venimos estudiando, estábamos justo por escribir un artículo con el doctor Segundo Pisani, no le gusta que lo nombre, pero también fue una cuestión de él, que tenía un tema muy parecido, de algo que ya había prescrito, pero analizando el cuarto párrafo del 67 dice, y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad, tenés la primera condición, claro, que ya es tener 18, que después, bueno, empezaremos a discutir la baja de la imputabilidad, todos estos baches cuando se van haciendo leyes, ¿no? Leyes, pero no son congruentes con Claro, otras. con lo que ya existe. Y los abogados estamos tratando de interpretar y siempre la interpretación es pro homine. Ahora bien, dice, y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia. Entonces yo digo, bueno, y habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia. No lo tomo como automático la a los puede 18. formular a los 19, a los 20 o a los 28. Claro. Digo, habría que estudiarlo. ¿Por qué? Porque justamente viendo esto, se podría, justo hablando de la Convención de los Derechos del Niño, y vuelvo a decir, siempre las normas son la intención del legislador, y el Poder Judicial siempre tiene que tender a la intención del legislador. Y cuando vos ves en el Senado y en diputados los debates, porque también es parte del abogado y del juez leer los debates parlamentarios, lo que hay que interpretar es la ley penal, lo que surgió de ese debate parlamentario.
Pero también la intención del legislador, en cierta forma, era justamente que no prescriban este tipo de delitos, ¿no? Por lo que hay. Pero, por otro lado, también tenés una normativa que te dice los delitos prescriben a los 12 años. Claro, Los que son de después pena. ahí evaluará el juez si da lugar o no a estas presentaciones. También está la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas más recientes, por llamarlo de alguna manera, y que puedan, ¿no?, iniciar este juicio si las hubiera. Pero bueno, y también quizás los legisladores podrían trabajar en esto de, no sé si va en contra de lo que vos explicabas, de lo que pasa a nivel internacional, de la normativa internacional, pero bueno, de incluir este tipo de delito que ahora, recién ahora se empieza a tomar la real dimensión, ¿no?, de lo que hablamos cuando hablamos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Bueno, ponerlo, también cambiar la legislación para que no prescriba, o sea, que no prescriba ni a los 12 ni nada. Sí, lo que pasa es que, bueno, digo, tenés que ver que un tema de política criminal, y siempre en estos casos se dan estos efectos dominó, que es un poco lo que decían ustedes, es los chicos no se animan cuando pueden, bueno, generalmente se dan dos fenómenos en los temas de abuso, se dan, o uno denuncia y vienen atrás todos los que no se animaban, o es la misma persona que sufrió durante mucho tiempo diversos tipos de abusos con algún tipo de poder de coerción o amenazas, etcétera, por el mismo sujeto. Digo, acá igualmente, básicamente, digo, lo que hizo entiendo que actuó el doctor Candela con el caso de esta, me parece un excelente juez, siempre que actuó conforme a derecho, y me parece que actuó de la forma que lo exige la ley, y él no puede ir más allá de la ley, no puede inventar cosas, porque si no estaría prevaricando. Pero básicamente el fenómeno creo que hay que abordarlo desde otros lugares, ¿no? El artículo 119 ya es gravísimo, las penas son gravísimas, la situación de poder, pero tenemos que hacer algo realmente para el imputado, porque es gravísimo que te acusen de eso, y también para la víctima. Y acá tenemos un cuerpo médico forense que en 2 horas te despacha. Te hace la pericia de 1930, el test de Rocha, el test de Bender, el hombre bajo la lluvia, anda a ver. Sí, me da, tiene... Está claro. Y no podés en 2 horas hacer test realmente serios. Esa persona fue abusada, y además el daño que le pudo haber producido. Tal cual. Haber sido, porque no te olvides que tenemos el abuso simple, el gravemente ultrajante, corrupción de menor. Y casos como este, en donde hay años de pronto de relación, coerciones, bueno, cruzadas, en fin. Es un tema complejo, pero necesitábamos y queríamos que de mano tuya saber ese dato y esos datos, Fernando, que nos ayudan a comprender los tiempos judiciales. Mil gracias por este rato con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la nota. Muy amable.